Hola, muy buenas noches, yo soy Tato Campo y a partir de este momento empezamos las mejores noticias del entretenimiento. Yo les cuento que hoy estoy vestido de indio zombie por motivo de la celebración del Halloween. Y empezando con nuestras noticias, yo les cuento que nos fuimos hasta el cementerio Calancala a hacer un recorrido muy tenebroso. Para esta época de Halloween son muchas las historias que se tejen alrededor de esta celebración, no solo en Colombia sino en todo el mundo, y estas tienen que ver con fantasmas, apariciones inexplicables, ritos satánicos, hechicería y, por qué no, recorridos por cementerios en la mitad de la noche. Este plan fue creado por el periodista y parapsicólogo barranquillero Álvaro Palacios, quien se le ocurrió la idea de contar las historias más escalofriantes del Caribe colombiano, transitando con un grupo de personas por las abrumadoras tumbas del popular cementerio Calancala, ubicado al sur de la ciudad de Barranquilla. Por esto, en nuestro informativo del canal web de las noticias, nos atrevimos a acompañarlo y descubrir qué sucesos se esconden en lo más profundo de este camposanto. Marta la Triética está en esta tumba. De hecho, en el Calancala se sabe que Marta era una profesora normalista de los años 50 del colegio INEM, que sufría de ataques epilépticos. Marta, mientras estaba dando clases, de pronto siente un ataque tan fuerte que la deja completamente muerta aparentemente, pero estaba en un estado cataléptico. Los familiares, que en esa época de Barranquilla, donde no se preparaba a los muertos por honor a ellos y respetos, Marta duró velada durante 2 días en estado cataléptico y fue sepultada en este lugar viva. La catalepsia es cuando no se sienten lo que son los latidos del corazón, son muy levemente. Se cuenta que Marta fue sepultada en esta tumba y como a las 2 horas de su entierro empezó a sentirse lo que eran golpes en este lugar. Sin duda, esta es una experiencia para personas con cierta fascinación por este tipo de temas, porque si le tiene miedo a la oscuridad y las historias de ultratumba, es mejor que no asistas. Informó para lasnoticias.co Tato Campo. Yo les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube nos encuentran como canal web Las Noticias y en Twitter @lasnoticias630. Y siguiendo con noticias relacionadas al Halloween, aquí en nuestro informativo del canal web de Las Noticias nos estuvo visitando el periodista y parapsicólogo Álvaro Palacios. Él nos contó historias relacionadas con hechos paranormales en la región Caribe. El periodista experto en investigaciones paranormales Álvaro Palacios nos estuvo visitando en nuestro informativo del canal web de Las Noticias para contarnos algunas de las 147 historias que tiene recopiladas sobre hechos relacionados a espíritus y sucesos paranormales que se han contado a través de generaciones a lo largo y ancho de toda la región Caribe. Hola, soy Álvaro Palacio, investigador y rescatador de mitos y leyendas de la costa o de historias de espantos de Barranquilla. Bueno, en la parte de la costa soy periodista. Trato de recolectar lo que son las leyendas de la costa. Lo veo como un patrimonio en el cual pertenece a nuestra identidad cultural, todas las leyendas, tanto antiguas y modernas, que actualmente en la costa se siguen escuchando. Son historias no tanto como el Moam o la Patasola o lo que es, se comentaba como antes, la Llorona, sino historias modernas como la novia de Puerto, las niñas con hidrocefalia, el niño sin ojos, y otras leyendas que habitan en muchos lugares como la aduana, que se comenta sobre un cementerio indígena debajo del cementerio de los Mocaná, y otras leyendas actuales que se necesitan saber aquí en la costa y deben ser rescatadas para guardar a las nuevas generaciones. La parte investigativa de Álvaro Palacio se da desde pequeño, desde los 9 años estudió en un colegio bien emblemático que es conocido por sus presencias paranormales, que es el Castillo de la Alboraya. Estudio en ese colegio y me empapo completamente de todas las leyendas que habían ahí y me llenan completamente de interés. Aparte que mis abuelos eran cuenteros naturalmente. Eran de estos típicos abuelos que empezaban a echar cuentos de espantos en los patios, en esos patios grandísimos. Entonces se relataban todo tipo de historias relacionadas con brujas, con entierros y con apariciones fantasmales que se daban a altas horas de la noche.
Relatos como el de las gemelas con hidrocefalia que penan en el antiguo seguro del barrio Las Palmas, los lamentos de los hombres que quedaron sepultados en las vigas del puente Pumarejo en la época de su construcción, o el niño sin ojos, son algunas de las historias que nunca pueden faltar. Hay una historia en la cual todos la conocen en el Calancala, que se llama Tiffany. Le sucedió a la señora Betildia, que actualmente vive en el barrio Carrizal. Ella cuenta que su única hija se ahogó. Ella relata que se dedicaba a vender empanadas en Naoyo y ella dejaba a su hija sola en su casa. La niña empezó a jugar en una alberca y se resbaló y se golpeó la cabeza ahogándose en ese lugar. La señora cuando ingresó vio a su hija completamente hinchada y muerta y cayó en una gran depresión. Decía que lloraba todas las noches por la muerte de su hija. Pero cierta noche sintió que se abrió la puerta y en la cama se le montó lo que fue el cuerpo de una niña. Sintió a su hija mojada cerca de ella. Cuenta que la niña decía: mami, dame agua. La señora Betildia se privó inmediatamente. Pero las apariciones se volvían más frecuentes. Ella decía que a las 2 de la madrugada sentía la presencia que entraba y venía otra vez. Y empezaba a verse que en todo el cuerpo ella estaba mordida. Tanto que buscó la ayuda de una santera. La santera le dijo: póngale una nota en una pequeña torta donde diga: hija mía, tú estás muerta, vete en paz y descanse en paz. Esa noche que la puso en oscuridad, la torta apareció al día siguiente destrozada. Hasta que la santera le dijo: usted va a hacer lo siguiente. Va a comprar una vela roja y cuando sienta la presencia de la niña, la va a encender y la va a poner en la esquina del cuarto. Cuenta la señora Betildia que ese día compró la vela y guardó una camándula porque se sentía insegura sobre eso. Trataba de que cuando prendiera la vela, mirara el reflejo y viera la sombra de la niña cercana a ella, la agarrara y la reprendieran. Eso lo tenía que hacer ella. Esa noche se quedó esperando a Tiffany. Cuando de pronto siente que se abre la puerta, enseguida la señora Betildia se para de la cama y prende lo que es la vela y se pone en la esquina mirando solamente la vela. Y le dice: hija mía, ponte a mi espalda. En ese momento sentía la voz de la niña que decía: no quiero, mami. En ese momento ella dijo: vente, ponte a mi espalda. De pronto, en el reflejo de la vela que ella miraba en la esquina, vio que pasó una sombra y se regresó. Cuando se regresó la sombra, se dio cuenta que no era la sombra de su hija. Era lo que parecía un tipo de sombra larga, con patas descomunales y brazos largos. Era un demonio que se estaba haciendo pasar por la hija de ella. Le estaba tocando el hombro y decía: aquí estoy, imitando su voz. En ese momento la señora Betildia se pone lo que es el escapulario y dice: tú no eres mi hija, déjame en paz y vete en paz. En ese momento lo que es el demonio dice: no quiero, y tumba la vera, quedando todo el cuarto en oscuro. Creer o no creer, ese es el gran dilema que siempre ha acompañado a este tipo de leyendas que, según algunos, muchas son reales. Informó para lasnoticias.co Tato Campo. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo del canal web de Las Noticias. Ya saben que pueden seguir conectados a nuestro noticiero aliado Las Noticias de Telecaribe 630. No olviden salir a pedir muchos dulces y a disfrutar de esta noche embrujada. Hasta la próxima.